Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas. Pialime, Nohuampoyowa. Yo soy Marta Morales González, soy profesora de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en la maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje. Y bueno, es para mí un gusto presentar a la doctora Gisela Carlos Fregoso. Gisela, ¿cómo estás? Hola. La doctora Pilar Cordero. Hola. Y bueno, vamos a estar charlando en estos 30 minutos con nuestra invitada. Bueno, Gisela Carlos Fregoso es doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación se enfocan en el estudio del racismo en contextos de mestizaje, blanqueamiento, antirracismo y el racismo en la educación superior. Ha colaborado como investigadora asociada en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Historia en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del colectivo Coopera, el colectivo para eliminar el racismo, y forma parte de la red interdisciplinaria en identidades, racismo y xenofobia, Red Integra. Y bueno, tiene un sinnúmero de publicaciones que abordan el tema del racismo, el mestizaje y bueno, en general pues es una activista, lo diría de esa manera, una académica, pero también una activista comprometida en el tema, en visibilizar el racismo. Y bueno, y actualmente está dirigiendo el proyecto Estrategias Antirracistas y Antiopresivas en Infancias y Juventudes de Jalisco y Morelos, financiado por el Fondo Canadá de la Embajada de Canadá. Es un gusto que estés por acá, Gisela. Muchas gracias. Y bueno, yo comenzaría esta charla pues preguntándote, ¿qué es el racismo? ¿Cómo podríamos definir el racismo? ¿Y por qué sería importante hablar de ello? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, por el espacio. El racismo es algo que nos friega la vida a todas las personas, ¿no? Incluso las personas racistas, como que ocurre algo, así como cuando le pegas a tu sobrinito, a tu hijo, o sea, después ocurre un proceso de deshumanización, ¿no? Entonces el racismo es algo que nos friega a todos, es una práctica de deshumanización que no reconoce como personas, que históricamente no ha reconocido como personas completas, con dignidad, con sueños, a ciertas comunidades y poblaciones, ¿no? O sea, es una práctica, sí, pues que oprime a la gente, ¿no? Pero que a lo largo de la historia han sido siempre las mismas comunidades, el mismo tipo de persona que ha oprimido constantemente a lo largo de los años y de los siglos. En este caso, en los últimos 5 siglos, ¿no? En este caso, a personas indígenas, en el caso mexicano, personas indígenas y personas afromexicanas, negras o afrodescendientes, ¿no? Pero también una cosa que a lo mejor casi no notamos es que el racismo, que es algo, ¿no? Vamos a pensar imaginémoslo como unos lentes, ¿no? Yo estoy nazco, crezco, somos niños, empezamos a hablar, etcétera. Pero cuando comenzamos a aprender el racismo, es como si yo me pusiera unos lentes rosas, ¿no? Y empiezo a ver las cosas distorsionadas, ¿no? Eso lo explica, eso no es mío, lo dice un señor que se llama Eduardo Bonilla Silva, que el racismo y todas las prácticas que friegan a la gente, como el machismo, es como si te pusieran unos lentes y no vieras la realidad tal cual es, ¿no? Vieras, no sé, vas a comunidades indígenas y nada más dices, ay, pero ¿por qué son así? O sea, ¿por qué danzan así? ¿Por qué comen eso? ¿No? Claro, porque traes los lentes del racismo puestos, ¿no? Si te los quitaras, ¿no? A lo mejor verías pues como que son personas común y corriente como cualquier otra, que tienen sus costumbres, sus lenguas, su forma de pensar, su forma de experimentar la vida.
Entonces, sí, el racismo es eso, ¿no? Es como si nos pusiéramos algo enfrente que no nos permite ver realmente quiénes son las personas, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, los investigadores pecamos mucho que vamos a comunidades o gente muy privilegiada que va a barrios populares, a barrios empobrecidos y dice, no, me encantó, wow, fue fantástico. Todos, pese a la pobreza, no, viven felices, todos sonriendo. No, todo es tan armonioso. O sea, claro, porque no estás viendo la realidad tal cual es, ¿no? Es como si te hubieras puesto los lentes y esos lentes son los del racismo amoroso, por ejemplo, ¿no? El racismo amoroso es aquella práctica que friega, pero que friega a través de te doy palmaditas en la espalda, ¿no? Déjate ayudo porque tú no vas a poder, ¿no? Déjate regalo todo porque a lo mejor, estás tan pobre que, ¿no? Te voy a obsequiar absolutamente todo. O deja que haga todo por ti, no decidas nada tú porque tú no puedes, pobrecito, ¿no? Entonces, sí, es como si fueran unos lentes, pues, ¿no? Unas gafas que no nos dejan ver tal cual la realidad, ¿no? Y esto implica o ha permeado a todas las sociedades, o sea, no es nada más que es que México está muy mal, o es que desde la casa ahí debería de arreglarse todo y deberíamos de hablar. No, es una cosa que ocurre en todo el mundo y es algo que por eso decimos que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. O sea, el racismo no es que siempre existió, no es cierto. O sea, quien diga eso, hay que otra vez revisar la historia mundial, la historia global, y que no quiere decir que antes, por ejemplo, de hace 500 años vivíamos como los pitufos y todo era así como todo bonito y ordenado, armonioso, o sea, no es eso. Pero la población mundial no estaba ordenada, no estaba organizada como ahorita está organizada, ¿no? Que son ciertos cuerpos los que sí tienen cierta nacionalidad, ciertos pasaportes, que son otros cuerpos los que trabajan en condiciones bien precarias en las minas, sea en el Congo o sea en México, en Guerrero, por ejemplo, ¿no? O en el sur de Jalisco. O sea, son ciertas personas, ¿no? Y esa es otra característica del racismo, que no nada más es como unas gafas que te la pones y que no, o sea, no depende solamente de ti, pues, ¿no? Como organiza todas las personas a nivel mundial, esa es una cosa loquísima, pero ¿qué pasa? No depende si yo quiero ser buena persona, por ejemplo, ¿no? O sea, el racismo, hay gente que te dice, no, yo no soy racista, porque confunde, que cree que la estás acusando de ser mala persona, de ser mala onda. O sea, hay gente con muy buenas intenciones que es súper racista, ¿no? Y esa es la cosa, que no depende de mi voluntad o de que yo no quiera ser buena gente, no, sino que es una cosa que va más allá de nosotros, ¿no? Que organiza, por eso digo que organiza las sociedades a nivel mundial, ¿no? Nos reíamos con una amiga, una colega brasileña que ella obtuvo recientemente, tenía 10 años viviendo en Alemania y siempre viajaba con su pasaporte brasileño y cada vez que entraba al país, pese a que vivía en Alemania, siempre le mandaban llamar en la oficina y le decía, a ver, usted, le vamos a revisar por segunda ocasión su maleta, ¿no? Entonces, pues sí, ella mostraba su maleta y todo el rollo, pero después de 10 años ella le dieron la nacionalidad alemana, ¿no? Y le dieron el pasaporte alemán. Entonces dice que cuando entró a Alemania,
ella iba a mostrar sus papeles de que la del papel era ella y le dijeron, no. O sea, no nos muestres nada. Te estamos viendo que traes pasaporte alemán, o sea, no vamos a dudar de ti, ¿no? Entonces, esa es como la otra cara, por ejemplo, del racismo, ¿no? Que no hay racismo sin lógicas de privilegio. O sea, si hay racismo o en general, si hay desigualdad, es porque la desigualdad siempre es relacional, ¿no? Es que alguien se está beneficiando. Entonces, cuando queremos pensar o qué pasa con el racismo, también debemos de hacer la ecuación, ¿quién se está beneficiando? Por ejemplo, si, no sé, si son personas en campos de las berries, ¿no? Si son personas, todas son migrantes, todas son personas indígenas y todos son mixtecos, ¿quién se está beneficiando de eso? ¿No? Si se quema una fábrica en Estados Unidos, ¿sí? Y la gente que trabaja ahí, la mayoría son mujeres negras y que eran mal pagadas y tenían malas condiciones de trabajo, ¿quién se está beneficiando de eso, ¿no? Entonces, esa es como otra característica del racismo. Primero, pues son como te pones unas gafas y no ves la realidad tal cual es, ¿no? Segundo, que organiza a la gente a nivel mundial, ¿no? ¿Quién sí puede estar en trabajos de recepcionista? ¿Quién sí puedes trabajar en una oficina? ¿Y a quién la tienen en la bodega trabajando? Y la tercera característica o punto como importante a ver es que alguien se beneficia. O sea, cuando hay racismo y cuando incrementa el racismo en las sociedades, alguien se está beneficiando o alguien es, ¿no? Entonces, sí, eso. ¿Me preguntaste por qué ahorita se habla más? Sí, bueno, también por qué debemos de hablar de ello. Creo que ya más o menos lo vas dejando claro, pero bueno, me gustaría que mi compañera también creo que tiene algunas inquietudes que vertir. Dentro de esto que nos comentabas de que puede haber un racismo amoroso, es decir, hay una simulación, ¿no? Que puede ser consciente o inconsciente en este racismo de ponerse las gafas. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, si existe una clasificación de racismos. Sí, o sea, bueno, en México existe el racismo, bueno, hay distintos racismos, ¿no? Racismo antinegro, racismo antiindígena, racismo antiasiático, racismo por color de piel, racismo contra comunidades religiosas que no pertenezcan a la religión mayoritaria de una sociedad, que se le conoce como racismo religioso. El racismo contra la comunidad rom o gitana y el antisemitismo, ¿no? O sea, y dices, ay, eso es un montón. Bueno, sí, pero si tú, por ejemplo, vas, no sé, a Francia, ¿no? Hay gente que dice, no, pero ustedes, ¿a poco ustedes tienen antisemitismo? O sea, un racismo contra personas judías. No, en Francia es muy difícil. Sí, sí es cierto. O sea, el racismo va cambiando según el país donde estemos o según, sí, según en qué región, ¿no? El contexto. El contexto también, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en España el tema de la migración, pero sobre todo la migración africana, la sociedad española es muy hostil, ¿no? Tanto así que de las grandes organizaciones activistas antirracistas, muchas, no todas, pero muchas son de España, ¿no? Porque surgieron en este contexto de racismo, ¿no? Porque tuvieron que surgir y defenderse, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la población brasileña, el racismo, Brasil tiene un racismo antinegro muy fuerte, ¿no? O sea, yo pienso que después de Estados Unidos, Brasil es el país cuya policía mata a muchísimos adolescentes negros, ¿no? Porque creen que
ven un joven negro caminando y creen que es peligroso, ¿no? Y que es mejor inmovilizarlo mediante un disparo a preguntarle, hola, ¿se te ofrece algo? ¿No? Y así opera el racismo, pues, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, tenemos un racismo antinegro muy fuerte que afecta no solamente a las personas negras o afromexicanas, sino también a las personas negras que llegan a México, ¿no? Que son las personas haitianas, africanas, de Senegal, qué sé yo, que hay hay muchos prejuicios, pues, ¿no? Por ejemplo, hace años al sur de México estaba viendo esta migración garífuna, de negros garífunas, de hondureños, de guatemaltecos, de salvadoreños, porque venían huyendo de la violencia, ¿no? Entonces entraron a Chiapas y migración los detiene. Entonces todos eran migrantes, unos eran guatemaltecos, salvadoreños, ¿no? Y este caso se llevó a derechos humanos, ¿no? Esto que le voy a contar. Y había una persona negra y migración detiene a todos y a Amílcar, ¿no? Este hombre negro garífuna le dice, ay, ¿tú qué haces aquí, pinche negro? ¿No? Entonces empiezan a bromear con él hasta el punto que el de migración le dice, ay, sí, miren el negro, ¿no? A ver, lámeme los zapatos, ¿no? Y todos atacados de la risa, incluso los otros migrantes que habían sido detenidos y que estaban detenidos en las oficinas de migración. Entonces, dice, pues yo le empecé a lamer los zapatos, ¿no? Le empecé a lamer los zapatos y decían, ay, mira cómo lame los zapatos el negrito etcétera, etcétera. Lo sueltan, ¿no? Termina toda esa escena, lo sueltan a todos los migrantes, y Amílcar va a derechos humanos, ¿no? Y ese es un caso que se documentó y que sirvió para ejemplificar cómo funciona el racismo antinegro en México. No estoy diciendo que el racismo contra comunidades indígenas sea menos peor, porque ese es un error, ¿no? Decir, hay racismos mejores o peores, no, todo está jodido, ¿no? Pero sí hay un racismo contra personas negras que es más cruento, que deshumaniza, que estereotipa también, ¿no? Y que además que nos es más difícil reconocer, ¿no? Porque de alguna manera el racismo contra personas indígenas decimos, bueno, es que hubo un proceso de colonización, es normal, ¿no? Y el racismo contra personas negras no sé, es muy difícil aceptarlo, pues, que está entre nosotros, ¿no? Y bueno, también el racismo, que eso se refleja mucho en los chistes. El racismo contra comunidades asiáticas, por ejemplo, cuando llegó el COVID, decían el virus chino, ¿no? En países llegaban personas asiáticas que a lo mejor no eran chinas, a lo mejor eran japonesas, filipinas, yo qué sé, ¿no? Y decían, no, porque son chinos y traen el virus. O sea, todos estos fantasmas que el racismo nos deja en la cabeza como que se activaron, pues, ¿no? Y sí, pues en México hubo una matanza a principios de la segunda, tercera década del siglo XX, hubo una matanza contra personas asiáticas en Torreón, Coahuila, ¿no? Y pues están todos estos imaginarios, ¿no? Entre los niños, los chistes de, éramos una vez un chino, un japonés y un coreano. Y o sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, todos esos tipos de racismos hay. Híjole, es que es impresionante cuando empezamos a hablar de estos temas, cómo poco a poco van saliendo, pues digamos, cosas que siempre han estado ahí, pero que no somos capaces de verlo a primera vista, ¿no? Y creo que, bueno, insisto, ¿no? Creo que siempre cuando detonamos el tema, o sea, o la excusa, digamos, de una situación de la cotidianidad, me parece que nos deja muchas aristas desde donde ver un problema como es el racismo, que incluso también va a estar afectando en otras esferas de la vida, ¿no? De aquellas personas
a las que les atraviesa, o bueno, incluso a quienes nos atraviesa, ¿no? Porque de repente, cuando empezamos a hablar de esto, creo que empezamos a identificar situaciones, actitudes, sobre todo, insisto, ¿no? Cosas que lo hemos vivido también nosotros, y que lamentablemente creo que muchas veces lo internalizamos, ¿no? O creemos que así tiene que ser y que eso es de lo más normal, ¿no? Sí, o sea, lo gacho es que el racismo es difícil, todas las opresiones, pues, es difícil, todas las violencias que atravesamos, cuando ocurren un año, otro año, 10 años, 100 años, se nos hace muy normal, ¿no? Hablábamos hace poco de las publicidades, por ejemplo, ¿no? O sea, de la inteligencia artificial que comentabas, ¿no? Que creemos que las ideas de hombre exitoso es un hombre blanco, caucásico, fornido, delgado, y que si no encajamos en ese ideal, nos sentimos mal, ¿no? Entonces, un poco lo que hace el racismo constantemente es que nos dice que no somos suficiente. Ese es el mensaje constante del racismo, que no somos suficientemente inteligentes, que no somos suficientemente bellas, que no somos suficientemente, sí. Y el problema aquí sería también que se lo creen. Sí, o sea, internalizamos todo eso porque, por ejemplo, no sé, mira, cuando yo era chamaquita, de 15 años, 14 más o menos, ¿no? Yo le dije a mamá, me quiero pintar el pelo. 13 o 14, pero muy chica. Y mi mamá me dijo, sí. O sea, yo ahorita tengo una sobrina de 18 y la mamá así como que le dice, bueno, pero no te dañes tanto tu pelo, mija, ¿no? Pero mi mamá a los 13, 14 me dijo, sí, píntatelo. ¿Qué te quieres hacer? No, pues un cobrizo, uno más claro. Sí. O sea, mi mamá en su lógica de racismo internalizado decía, píntate el pelo de color más claro del que tienes. Y yo me la creí. Entonces yo ahí a los 14 años, que ahorita ya tengo más poquito cabello, pero tenía mucho, entonces ahí estoy pintándome el cabello y y con aprobación de mi mamá, ¿no? Entonces para mí era totalmente normal como esa presión de darte el modelo, la belleza, ¿no? Y luego me acuerdo que pues estaban las películas y las novelas, Televisa, para la gente que está escuchando esto, era cuando se usaba una telenovela que se llamaba Muchachitas, ¿no? Y era así, jóvenes, pero se trataba de que una iba a una academia de música o de no sé qué y otra, nada que ver conmigo, ¿no? Pero yo estaba como queriendo encajar en eso, entonces... Es ideal, ¿no? Es la internalización del racismo. Sí. O sea, y eso es en mí, pero en otras personas ocurre en que se alisan o se alacian su pelo, en otras ocurre que dejan de hablar su lengua originaria y ya no quieren volver a hablarla. Eso es bien duro y es bien doloroso. Es bien doloroso. Porque eso es lo que hace el racismo, que te dice que no eres suficiente, ¿no? Y que hay que alaciarte más o blanquearte más o no sé, ¿no? Eso. Es doloroso hasta que lo haces consciente. Sí, y yo creo que después, ¿no? También, porque sí, por ejemplo, hay personas que con las que he hablado, por ejemplo, abogados indígenas, que dicen, es que yo pensé que al ir a la secundaria, luego a la prepa, pues yo pensé como que mis papás estaban mal por seguir hablando, no sé, zapoteco, ¿no? Yo pensé que mis papás estaban mal y yo les decía, ¿no? O sea, es que no, ya hay que hablar español, ya vivimos en la ciudad y no sé qué, y no sé qué.
Y al reconocerlo, o sea, fue doloroso, lo reconocieron y siguió siendo doloroso. Como que se sentían mal de meterles esa presión a sus padres, ¿no? Entonces, sí, el racismo internalizado es, híjole, es otro boleto. Bien difícil, pero de que hay que hablarlo, ¿no? Ser consciente. Se pueda dialogar o expresar, ¿no? Claro, son de esos temas incómodos, pero que creo que son importantes de abordar y sobre todo de comenzar a reflexionar, ¿no? Y bueno, tú lo decías creo hace rato, ¿no? Pues es como empezar desde nuestros amigos, desde nuestra familia, ¿no? A tratar de cambiar ese chip, ¿no? De eso que si bien nos han enseñado una forma de ser y de estar en el mundo, una forma de cómo leer a esos otros, pero creo que también ahí hay muchas, ¿cómo podríamos decirlo? Pues sí, muchas ideas tal vez que ya no van o ya no encajan, ni siquiera deberían ya de estar dentro de este mundo, ¿no? Que ahora nos toca coexistir. Entonces creo que, pues yo creo que, insisto, creo que merece la pena estar hablando de estos temas e incluso, bueno, no sé, pienso ahora como desde nuestro quehacer como profes, tal vez estar abonando hacia pedagogías antirracistas, ¿no? Que bueno, entonces al respecto te quería preguntar, ¿qué podríamos o de qué manera? Bueno, creo que ni siquiera es la pregunta de qué manera, ¿no? Sino ¿a qué se refieren concretamente cuando hablamos de pedagogías antirracistas? Sí, bueno, son estrategias que hemos desarrollado. No hay que ser profesora para desarrollar una pedagogía antirracista, o sea, es hacerle saber a la gente que necesita primero informarse sobre el racismo, que significa que debe de adquirir literacidad racial. Número 2, informarse sobre cómo interrumpir estrategias, maneras para interrumpir el racismo. Y número 3, que todas las personas debemos de tomar parte en la lucha contra el racismo y eso implica poner en práctica cosas que a lo mejor no nos va a salir, pero debemos de aventarnos, ¿no? O sea, hay que experimentar, porque no podemos quedarnos sentados a que el racismo nos destruya como sociedad, o sea, no podemos las cosas no se van a hacer solas, pues, ¿no? Entonces, una pedagogía antirracista es generar vías en las personas para que hagan cosas. Y en este caso, que hagan acciones antirracistas. No hacerlas yo, porque yo no voy a acabar con el racismo yo solita en todo el mundo o en la ciudad de Guadalajara, pero sí provocar que la gente haga acciones antirracistas, ¿no? Entonces, para eso hay cursos, para eso hacemos podcast, para eso hacemos talleres, para eso hacemos fotos, hacemos convocatorias, hacemos documentales, hacemos lo que se nos ocurra, ¿no? Y más experimental, pues, ¿no? Porque no hay una receta. Claro, creo que, bueno, de lo que rescato es que se trata de aportar algo, ¿no? Para, pues, tratar de alguna manera contrarrestar estas acciones que pues, o sea, definitivamente van a estar afectando a no solamente a esas personas racializadas, sino en general a la sociedad. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Este es un tema que, vamos, nunca terminamos de hablar, siempre nos sucede. Luego vamos a hacer otro podcast. Luego hay que hacer otro podcast. Bueno, pues no sé si quieren algún comentario final. Pues solamente, ¿no? El racismo lo que nos dejas también es pensar, reflexionar, pero para actuar. Sí, yo pienso que hay que dejar de quedarse acá como sino también tomar acciones, ¿no? Tomar acciones y hacer que sucedan acciones, ¿no? Quizá no las podemos hacer nosotras, o sí, o en medida de nuestras posibilidades, pero dejar como el plato listo, la mesa servida para que ocurran acciones antirracistas, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Y pues nada, agradecerles a todo el mundo, a ustedes, a los chicos maravillosos que tenemos aquí,
talentosísimos. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en la Universidad Intercultural. Compartir también esto a través de Cultura de Paz de la universidad. Y pues también a ti, gracias Marta, por la entrevista, por el contacto, que gracias a Marta usted está aquí, fue un honor tenerla. Al contrario, gracias conocerles y ver el maravilloso trabajo que hacen aquí. Estoy impresionada. Sí, bueno, somos todo un equipo, como puedes ver, sí. Tanto el equipo de difusión, todos somos una gran familia. Y bueno, pues encantados de recibirte. Ojalá no sea la primera, o sea, no sea la única, no sea la última. Aquí, bueno, la UIEP es tu casa. Bienvenida las veces que quieras. Gracias. Y bueno, pues nada, nos dio mucho gusto compartir esta pequeña cápsula. Y pues bueno, nos vemos en próximas sesiones. Gracias. Sí, gracias. Gracias.